Y bueno, pero ya hoy, lunes 14, el título es Interviniendo en el Reino y la referencia es Mateo 25 horas del 14 al 30. Continuamos con el capítulo. Y después de haber enseñado Jesús el ejemplo de las lámparas y las novias, digamos las vírgenes, ahí les llaman, pero las novias que esperaban al novio, bueno, el Señor Jesús continúa con su discurso, su presentación, y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegó el que había recibido 5 talentos. Trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes las ganancias, otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Le repite la misma oración, dice. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, le dio 1 y le revolvió el suyo, 1. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto debía haberte dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ya será el lloro y el crujir de dientes. El Señor sigue insistiendo y sigue enseñando, dice, y dando de muchas maneras explicaciones de cómo podemos o cómo debemos de actuar, o qué debemos hacer nosotros. Y en esta situación también Él enseña cuál es la actitud que debemos de tener en cuanto a como cristianos, qué debemos hacer en nosotros con nuestra vida. Dios reparte dones conforme a nuestras capacidades y desea que seamos fieles administradores de estos. Cuando servimos con fidelidad en aquello que el Señor nos llama, recibiremos galardones y recompensas de Dios. Los 2 siervos que recibieron 5 y 2 talentos respectivamente negociaron con ellos y ganaron el doble de la cantidad inicial. No toman como excusa la ausencia de su amo para desperdiciar el tiempo, sino que se preparan para el día en que tienen que dar cuentas, sacando el máximo provecho de sus capacidades para obtener grandes ganancias. Independientemente de la cantidad de todos los talentos de que Dios nos da, además del tiempo y de los bienes materiales, son un recurso y una oportunidad para cumplir con algún ministerio sagrado de Dios. Seamos agradecidos y fieles con lo que Dios nos ha dado, y entonces disfrutaremos del gozo y la gloria venidera. La ignorancia sobre Dios se traduce en la pasividad, en el pensamiento negativo y en la pereza. El siervo que ha recibido un talento cree equivocadamente que su amo es una persona dura y muy egoísta. Piensa que si al llegar a sufrir algún perjuicio de sus talentos, pediría cuentas con severidad, después de castigar con crueldad, por lo que no está dispuesto a sacrificarse, o sea, a correr el riesgo. Debido a su ignorancia respecto al carácter y la voluntad de su amo, el siervo es evaluado como malo y negligente y es echado en las tinieblas de afuera. Debemos esforzarnos en conocer a Dios, teniendo lecturas bíblicas diariamente a fin de actualizar correctamente los talentos que el Señor nos ha entregado. Miren, la figura de los talentos que utiliza el Señor Jesús en ese tiempo podrían ser las capacidades que usted tiene que Dios nos dota para poder ejercerlas donde estemos. El hecho es que si somos personas que
entendemos ahora sí que el mensaje completo, no parcialmente, completo, pues como debe de ser, sabemos y nos damos cuenta que Dios nos da dones para ejercerlos, dones o talentos, bueno, dones para ejercerlos, y debemos de usarlos pues sacando el máximo provecho de ellos. Hay una diferencia, bueno, cuando menos hay la enseñanza de distinguir entre un don y un talento. Dones son los que se entiende que Dios da cuando uno acepta a Cristo, los dones espirituales. Los talentos podríamos interpretarlos como las habilidades que cada ser humano tiene. A lo mejor tiene usted la habilidad de ser muy buen administrador, tiene la habilidad de ser muy buen maestro, y los dones espirituales que Dios nos da, hay una diferencia entre ellos. En cuanto Dios nos da a las personas distintos dones. Bueno, si oyen unos perritos, por favor. No es un efecto de su computadora. Son mascotas que están queriendo entrar. Así que por favor no se alarme, no son efectos de ningún tipo especiales ni nada del otro mundo. Y bueno, les continúo diciendo, bueno, pues Dios nos dota, el Señor Jesús nos dota de dones y talentos para ejercerlos, tanto de un tipo como de otro. Cuando menos hay ese principio, nosotros lo hemos entendido de esa forma. Hay en algunos otros maestros le enseñan y no distinguen entre un don y un talento, y digo, respetamos eso, pero bueno, no voy a entrar en ese polémica, bueno, en ese tema en este momento. El hecho es que el Señor Jesús nos invita a sus hijos, a los creyentes, a que no nos quedemos pasivos, a no quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Nos invita a que estemos activos. Una vez que pues hemos recibido el beneficio de la salvación, a que estemos activos y que lo hagamos, como decíamos en la reflexión del día de ayer, en tiempo y fuera de tiempo. Debemos de estarlo haciendo siempre. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús. Nos invita y sigue siendo Él muy insistente. Usa distintas figuras. Usa las mujeres que fueron responsables y las que no fueron responsables. Nos invita ahora con la figura de un jefe, un patrón que deja a sus trabajadores y les dice, a ver, aquí te dejo esta cantidad para que la administres, a ti te dejo esta otra y a ti te dejo esta otra. ¿Cómo la vas a administrar? Lo vas a hacer tú como quieras. Yo voy a venir luego nada más y voy a pedir cuentas, a ver cómo lo administraste. Habrá quienes sean más eficientes y saquen provecho, habrá quienes saquen menos. Y aquí lo triste de esto es aquel que lo recibió, pero pues como tuve pena, no quise, me dio triste, o me apenó hacerlo, o tuve miedo de perderlo todo, mejor lo guardé, lo enterré, lo guardé abajo del colchón, como diríamos, y aquí está, te lo devuelvo. Dios no quiere eso, quiere que estemos ejerciéndolos, activos. Yo lo invito en esta mañana para que las oportunidades se nos dan, seguramente se le van a dar hoy a usted. Yo le invito para que no las desperdiciemos, las aprovechemos, seamos inteligentes, seamos audaces. A veces se necesita ser audaz, sí, se necesita ser audaz para hacer muchas cosas, las cosas, y pues en ese sentido podamos nosotros aprovechar todas los recursos que ya tenemos en nuestras manos y las oportunidades que se nos van presentando en la vida diaria. Aprovechémoslas, no las dejemos pasar y mantengámonos activos y seamos, como decía la lectura, unos siervos diligentes, unos siervos que cuando llegue Dios diga, bueno, pues ha sido un buen siervo, ha sido un buen trabajador. Dice, entra al gozo de tu Señor, dice la palabra. Dice, así parafraseándola dirían, buen siervo y fiel. Dice, sobre eso poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ven y pásale. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que yo deseo y espero que cada uno de nosotros podamos recibir al final de la jornada que tendremos cada quien.
Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios.